todos, muchísimas gracias por estar del otro lado. Estamos en el primer Congreso Iberoamericano de Liberalismo Cultural. Como han estado observando, tenemos muchos paneles, tenemos muchos invitados, hemos tenido ya una mañana muy productiva y ahora tenemos un panel muy especial para el que vamos a recibir a Ignacio Bongiovanni, que es economista de la Fundación Libertad, y a quien vamos a dejar que presente el próximo evento, que se llama Economía en clave populista, emisión, deuda y gasto en Iberoamérica, con Javier Milei, Daniel Lacalle y Ricardo Gómez. Bienvenido, Ignacio. Bienvenido. Muy buenas tardes, Marcos, Garrett. Muy buenas tardes también a nuestros disertantes, a Javier Milei, a Daniel Lacalle y a Ricardo Gómez. Tenemos el gusto de poder conversar con fabulosos disertantes. Cada uno va a tener 15 minutos de exposición al principio y después el tiempo que reste. Voy a estar haciéndoles algunas preguntas y tratando de buscar conectores entre lo que cada uno va diciendo, así se puede armar una linda conversación. Voy a empezar, este panel lleva como título Economía en clave populista, emisión, deuda y gasto en Iberoamérica. Vamos a comenzar primero con Javier Milei, que es economista argentino, docente, conductor de radio, conferencista, autor de numerosos libros, Pandenomics, Libertad, 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 Desenmascarando la mentira keynesiana, Otra vez sopa, entre otros. Hay que tener en cuenta que Javier, además de haber dado muchos años la batalla cultural, ahora decidió involucrarse en la política y está dando la batalla política también. Es candidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en estas elecciones PASO obtuvo casi el 14% de los votos, algo realmente destacable, que todos los medios han hecho mucho hincapié en eso. Así que, Javier, como siempre, muchísimas gracias por tomarte este tiempo para conversar con nosotros en este evento, en este gran evento, el primer Congreso Iberoamericano de Liberalismo Cultural. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Ignacio, por permitirme participar de este panel, con el honor de participar con Ricardo y sobre todas las cosas con el queridísimo Daniel Lacalle, que para mí es un verdadero honor, digamos, poder estar compartiendo este espacio con él. Básicamente yo lo que voy a hacer es concentrarme en tres aspectos del populismo. Uno es el que tiene que ver estrictamente con la macroeconomía, otro que es la lógica populista y, por último, la inviabilidad de largo plazo del populismo y cómo el populismo deriva en miseria. Respecto a lo que es la lógica de la macroeconomía populista, eso está, desde mi punto de vista, planteado a la perfección en un libro de Rutger Dorbusch y Sebastian Edward, que se llama La macroeconomía del populismo, y de hecho el primer artículo, sí, es un compendio de artículos, trata justamente sobre la macroeconomía del populismo y señala que hay 4 etapas. Es decir, básicamente se toma como punto de inicio una economía que está saliendo de una crisis, no, digamos, sin explicar, digamos, el motivo por el cual, digamos, la economía se encontraba o no en esta crisis. Y donde son 4 etapas. La primera etapa es una etapa donde básicamente lo que busca el gobierno populista es dar un estímulo de la demanda, es decir, lleva adelante políticas de corte keynesiano, donde básicamente genera expansión del gasto público financiado con emisión monetaria. Durante la primera etapa de este ciclo, lo que uno ve es que hay una fuerte expansión del producto, una fuerte expansión del empleo, ¿sí? Y además no hay un impacto significativo en precios. Es decir, pareciera que todo, digamos, o sea, es la felicidad misma, porque los políticos básicamente pueden gastar, son todos efectos positivos y no hay ningún costo. Es decir, pareciera, digamos, haber encontrado la llave, digamos, de la felicidad, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, como todas las cosas, o sea, en especial las que no son sólidas y no son genuinas,
digamos, empiezan a generar problemas. Y en la segunda etapa del populismo, ¿sí?, es que los continuos aumentos ahora en lo que tiene que ver de la demanda agregada financiado con emisión monetaria, ahora empieza a tener mucho menos impacto en actividad, mucho menos impacto en el empleo, y sí empieza a haber impacto sobre el nivel de precios, donde, digamos, se empieza a notar una aceleración del proceso inflacionario. En la tercera etapa, lo que sucede es que todo el impacto va a precios, ya no hay impacto sobre lo que tiene que ver en el aumento del nivel de actividad, tampoco hay en el empleo, ahora es todo pérdida. Frente a esta situación, los gobiernos populistas recurren a controles, es decir, ya sea controles de precios o controles, digamos, de capitales, donde más allá, digamos, de las cuestiones propias de lo inmoral que son este tipo de controles, es decir, digamos, el más claro siempre suele ser el control de capitales, donde, ¿por qué, digamos, un gobierno puede decidir en qué puedo gastar o no? Es decir, si los gobiernos, digamos, de característica populista suelen tener como rasgo distintivo que pierden la moneda porque pierde el rol de reserva de valor, es decir, ¿quién es el gobierno para decidir en qué puedo gastar o no? Con el agravante de que, digamos, cuando uno compra moneda extranjera, lo hace básicamente para proteger su consumo futuro, y en realidad haciendo este tipo de restricciones, o sea, no solo el daño que causan sobre la libertad, sino que además restringen el conjunto de consumo, y al restringir el conjunto de consumo futuro, digamos, está empobreciendo, digamos, a las personas, sino que además los obligan de manera indirecta, por decirlo de alguna manera, a demandar más moneda doméstica, por lo tanto incrementa la base imponible del impuesto inflacionario y se avanza, digamos, en esa estafa que es el impuesto inflacionario. Por lo tanto, digamos, o sea, eso genera una situación absolutamente inmoral y absolutamente perjudicial desde el punto de vista económico, que además, como ustedes esos controles implica que el tipo de cambio no es libre y que básicamente se genera un exceso de demanda en el mercado de divisas, tiene como contrapartida un exceso de oferta en el resto de la economía, que en el mercado de bonos se manifiesta con precios bajos, los bonos y altas tasas de interés. Esas altas tasas de interés implican un exceso de oferta en el mercado de bienes. Ese exceso de oferta en el mercado de bienes deprime el nivel de actividad del empleo y con ello perjudica los salarios reales, y que los intentos por parte del gobierno de corregir esa situación donde la economía se empieza a estancar, de hacer estímulos de la demanda, lo único que genera es incrementar el desequilibrio en el mercado cambiario, incrementa ese desequilibrio, el exceso de demanda en el mercado cambiario, y por lo tanto repotencia el exceso de oferta en el resto de la economía, y que cuando ya es imposible sostener la situación del mercado cambiario, ya sea o porque no tengo más divisas o porque el impacto, digamos, o sea, está siendo muy fuerte sobre actividad y empleo y hay que liberar el mercado, digamos, el money overhang generado durante esa dinámica, digamos, genera procesos de muy alta inflación. Y ahí es obviamente donde aparece la cuarta etapa del populismo, que es la crisis. Es decir, entonces lo que ustedes ven es que esto, digamos, es algo que es bastante claro. La evidencia empírica está del lado de esto, es decir, digamos, Dormuth y Edwards no llegaron a esta situación, digamos, elucubrando cómo podía ser, no, digo, lo vieron a partir de la evidencia empírica en Latinoamérica. Es más, el caso más claro reciente es la Argentina de los Kirchner, ¿no? O sea, Argentina durante lo que termina siendo la salida de la convertibilidad, vía una fuerte corrida en el mercado de cambios, eso al tener el dinero determinado de manera endógena, sí, eso condujo a una fuerte contracción de la cantidad de dinero, eso contrajo la demanda, al contraer la demanda, digamos, y los precios no ser flexibles a la baja, generó una recesión, ¿sí? Y eso, digamos, o sea, generó un nivel de tensión social muy fuerte y se termina saliendo del sistema.
Entonces, digamos, lo primero que hizo el kirchnerismo que fue hacer política fiscal keynesiana, expansiva, financiada con emisión monetaria. En ese contexto, es más, al principio hasta pudo usar bonos porque reestructuró la deuda e hizo sobre la parte reestructurada una quita del 75%. En valor presente fue menos porque dio, digamos, algunos elementos para que la quita en valor presente fuera menor, por ejemplo, lo que fue el bono, el cupón atado al PBI. Entonces, pero si ustedes se fijan, durante los primeros 4 años del kirchnerismo, la economía se expandía a niveles del 8% y la inflación promedio fue del 10%. En la segunda etapa del kirchnerismo, o sea, en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la economía pasó a expandirse al 4%, ¿sí? Y la inflación trepó al 20%. Y no solo eso, sino que en la tercera etapa la tasa de inflación trepó a niveles promedio del 30% y la actividad no se movió. Es decir, que en la economía argentina, digamos, dejó de expandirse, ¿sí? A partir del año 2011. A partir del 2011, Argentina empieza a tener fluctuaciones en torno al mismo nivel de actividad, ¿sí? Situación, sí, que durante el gobierno de Macri, digamos, se acelera más la inflación, ¿sí? Y, digamos, sobre el final, digamos, se termina generando una caída muy abrupta a partir de la mala elección, digamos, no solo por lo del 2019, sino a partir de violentar la independencia del Banco Central el 28 de diciembre del 2017. Pero si ustedes se fijan, o sea, ya la configuración que tenía la macroeconomía que recibe Mauricio Macri estaba a punto de estallar. Naturalmente no se corrigió esa situación y se repotenció en los últimos 2 años, y a partir, digamos, de lo que fue la llegada del cuarto gobierno kirchnerista, ¿sí? Esta situación se repotenció aún muchísimo más, porque básicamente lo que trataron de hacer es ir de vuelta por un paquete de estas características keynesianas. Ahora, y entonces el punto es, o sea, en algún momento esto va a estallar porque Argentina muestra un desequilibrio fiscal propio de las grandes crisis de la historia argentina, un desequilibrio monetario de 10 veces y medias a 1, un desequilibrio en el mercado cambiario de más del 80%, a pesar de que hay una montaña de regulaciones que hace ver al Monte Everest como un monte enano, ¿sí? Tenemos el nivel de actividad que, si todo sale bien como el gobierno quiere, vamos a estar 15% por debajo del nivel del PBI per cápita del año del 2011. Sí, tenemos que la economía destruyó 225.000 puestos de trabajo netos. Sí, y además, o sea, tiene 50% de pobres y 10% de indigentes. Es decir, la característica de la economía es una economía que está a punto de explotar. Es decir, esta explosión, digamos, se viene evitando, por decirlo de alguna manera, con parches y parches y parches. En algún momento los parches no van a aguantar más y esto explota. Ahora, si siempre termina mal, si siempre terminamos que además en todo ese proceso se consume capital y vamos a un nivel de producto per cápita inferior, ¿por qué lo hacemos? Y acá hay 2 elementos que son muy importantes, y ahora en todo lo que es la segunda parte, que es la lógica populista. Es decir, la lógica populista en realidad, ¿sí? El que la desarrolló fue Mussolini, y Mussolini la desarrolló en base a los conceptos de Wilfredo Pareto. O sea, Wilfredo Pareto lo que descubrió, algo que se llama distribución Pareto, y que en estadística tiene dos formas matemáticas. Una es lo que es el caso de la distribución log normal o la distribución chi cuadrada, donde ustedes tienen una característica de que la moda está por debajo de la media, es decir, la joroba de la campana está a la izquierda de la media, y entre el 70 y el 80% de la población tiene menos que el ingreso promedio. Por lo tanto, digamos, la lógica populista lo que hace es apuntar a quitarle a un grupo, ¿sí? Y plantear el polilogismo bien hegeliano, ¿sí? De amigos y enemigos, patria o antipatria, digamos, llámese como ustedes quieran, digamos, ya de plantear esta bipolaridad. Entonces, se plantea el conflicto respecto al grupo de altos ingresos y se plantea como solución la redistribución del ingreso, es decir, la idea de la justicia social. Entonces, se le roba los ingresos a un grupo para repartirlos al otro, es decir, un saqueo.
un saqueo generalizado, digamos, liderado por el gobierno. En ese contexto, lo primero que hay que entender es que la justicia social es injusta, porque básicamente tiene varios problemas. O sea, el primer problema es de índole moral. ¿Por qué? Porque implica robarle un grupo para darle a otro, que lo cual también eso implica no solo un robo, sino que además un trato desigual frente a la ley. Y además, como en el capitalismo solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad, un mejor precio, ustedes están castigando a los que generan riqueza en favor de aquellos que la consumen o la destruyen o directamente, digamos, o sea, no sé, no hacen nada, pero entonces la situación es bastante complicada porque en realidad, primero que no existe tal cosa como una torta para repartir, ¿sí? ¿Por qué? Porque la economía, el mercado es un proceso de descubrimiento y en ese proceso de descubrimiento se van determinando, así como se descubren las oportunidades de negocio en la economía, ¿sí? También se genera la distribución del ingreso, que no tienen ni más ni menos que ver con la retribución de los factores en ese proceso de descubrimiento. Por lo tanto, no hay una tal cosa como una torta. Esa torta es algo que se va descubriendo, diría una combinación de los trabajos de Hayek con los de Israel Kirzner. Por lo tanto, o sea, cuando el Estado se mete, en realidad lo que sucede es que violenta el mecanismo por el cual se generan los descubrimientos y por ende el proceso de creación de riqueza se detiene. Es más, y si aún así, digamos, existiera ese mecanismo por el cual, digamos, supongamos que esto estuviera dado, el hecho de estar impactando sobre la distribución del ingreso lo que va a hacer es afectar el comportamiento de los agentes y por ende, digamos, va a estar peor. Por lo tanto, digamos, o sea, eso también, digamos, o sea, hay una cuestión inmoral y una cuestión de que daña el funcionamiento del árbol. Y como si todo esto fuera poco, es entonces, ¿de dónde sale esta idea? ¿Cómo es que, digamos, terminan cayendo, digamos, en algo que no funciona empíricamente, que además tiene una base moral cuestionable, ¿sí? Repudiable? Entonces, ¿de dónde aparece esto? Y en realidad, en el fondo, siempre nos encontramos entonces con algún vestigio socialista. Este es el tercer punto que quiero trazar. Y es el hecho de que si la idea es que donde hay una necesidad nace un derecho, ¿qué es lo que pasa? Digo, los individuos tienen necesidades infinitas, cambiantes e infinitas. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si nace un derecho, entonces ahora yo ese derecho lo tengo que pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Lo pago con impuesto inflacionario? ¿Sí? Genero redistribución del ingreso, mala asignación de recursos, donde además, ¿sí? Castigo a los vulnerables con un impacto entre 25 y 30 veces más fuerte. Además, distorsiona el funcionamiento del sistema de precios, por lo tanto, distorsiono el crecimiento económico. Por lo tanto, o sea, en el caso argentino, eso muestra que cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, se pierde un punto 58 de crecimiento. Eso puesto en la historia monetaria argentina. Desde que hay Banco Central, cuando uno corrige por ese efecto, la Argentina tendría que tener un PIB per cápita como el de Estados Unidos. No solo eso, lo puedo hacer subiendo impuestos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo subo los impuestos, o sea, estoy generando daño presente, es decir, sobre las generaciones actuales, donde, digamos, les voy a estar penalizando sus planes de ahorro e inversión. Voy a estar castigando su consumo y eso tiene daños directos e indirectos, porque no es solo cómo le pego al sector particular donde esa persona dejó de consumir, sino que esa persona que iba a recibir ese dinero deja de hacer otras cosas. O la otra es tomar deuda, que es, digo, todavía más inmoral, porque básicamente le están trasladando la cuenta a otras personas que no nacieron o que no votaron. Por lo tanto, digamos, pasa a ser una cuestión absolutamente inmoral, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? En el fondo, si yo tengo que por cada necesidad voy a generar un derecho y ahí tengo un montón de obligaciones que tengo que pagar, ¿cuál es el problema? Que tengo necesidades infinitas y tengo recursos escasos, pero ahora en lugar de resolverlo por el mecanismo de mercado, lo termino resolviendo por la vía violenta,
pero aun cuando fuera todo lo violenta que quieran, nunca puede resolver el problema de la escasez desde ese lado. Por lo tanto, o sea, lleva un proceso de intervención de la economía que lo único que hace es dinamitar el funcionamiento del sistema de precios y por ende la economía siempre colapsa y termina peor. Por lo tanto, no funciona desde el punto de vista de la macro, no funciona desde el punto de vista de la cuestión moral y además es inviable desde el largo plazo. Pero claro, en la transición que dura, se pueden ganar muchos votos y muchas elecciones. Por eso es que los políticos no corrigen nunca, porque lo único que le importa a los políticos, a esas ratas, ¿sí?, miserables e inmundas, cuyo máximo ídolo es Mickey Mouse. ¿Por qué? Porque es el sueño de todo político, es que una rata asquerosa sea amada por la gente. Pero recuerden que al político lo único que le importa es esta elección que viene. Y después de eso lo que más le importa es la segunda elección, la que viene después. Y eso lo pueden ver hoy en la economía argentina, una economía que está a punto de estallar. Sin embargo, vuelven a intentar con la receta keynesiana. Es decir, están, digamos, haciéndose de un ejército de lanzallamas liderados por Nerón. Pero, ¿qué importa a ellos si esto explota un día, 2 días o 3 días después de la elección? Habrán logrado el objetivo de engañar nuevamente a las personas y volver a generar una crisis, pero no se vive de la misma manera si están dentro o fuera del poder. Y eso es lo que explica básicamente el funcionamiento de la macroeconomía populista. Muchas gracias, Javier. Clarísimo todo tu análisis. En unos minutos vamos a volver con algunos puntos que hiciste. Ahora es el turno de Daniel Lacalle. Daniel va a contar también con 15 minutos de exposición. Daniel es economista español, doctor en economía, profesor de economía y finanzas, gestor de fondos de inversión, economista jefe en Tresis, Sociedad de Valores, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Rafael del Pino, profesor del Instituto de Empresas y también del Instituto de Estudios Bursátiles, autor de numerosos libros, Nosotros los mercados, Viaje a la libertad económica, La madre de todas las batallas, Libertad e igualdad, entre otros. Daniel, muchísimas gracias por poder contar con vos en este panel de lujo, así que tenés tus 15 minutos de exposición. Muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias, sobre todo, por esta oportunidad de compartir un panel con dos personas del calibre de Ricardo y de Javier. Javier, vamos, un hermano, y lo primero, darle mi más sincera enhorabuena por ese éxito merecidísimo en las elecciones en una situación tan complicada como la que él acaba de mostrar. Y ahí me gustaría incidir sobre, después de una exposición absolutamente clave como la que acaba de dar Javier, por qué caemos o por qué el votante cae constantemente en la trampa del populismo, ¿no? Bien, Javier Huerta de Soto, una de las cosas que explica en su libro, su pequeño paper sobre el socialismo, es que lo primero que hace es ignorar completamente y destruir todo lo que tiene que ver con el análisis económico. O sea, para el socialismo lo que hace inmediatamente es decirle a su posible votante 3 cosas. La primera es la más importante. Nunca vas a estar peor que ahora. Esto es muy importante para convencer al votante. ¿Por qué? Porque si tú llevas a cabo un análisis absolutamente negativo de la situación actual y dices nunca vas a estar peor que ahora, cualquier burrada que vayas a proponer, dice, hombre, vamos a probar, ¿no? ¿Vale? La segunda es, nunca vas a estar peor, 2, esta vez es diferente. ¿De acuerdo? Es verdad, claro. Gustavo Petro en Colombia, Frente Amplio en Chile, dirán, es verdad lo que cuenta Javier sobre Argentina. Es verdad lo que cuenta Javier sobre Argentina, pero es que esta vez va a ser diferente.
¿Vale? La tercera es: la culpa nunca es mía, nunca es del populista. Cuando ocurre toda esa destrucción masiva de una economía tan rica como es la Argentina, con una política intervencionista que es extractiva y confiscatoria en lo monetario y en lo fiscal a niveles máximos, siempre se le echa la culpa a otra cosa, ¿no? Yo siempre digo sobre Argentina y sobre Venezuela que los economistas que están alrededor del gobierno es como si viesen una habitación en la que hay un elefante que está destrozando absolutamente todo, que es el gobierno, y le echan la culpa pues a los niños o a la esposa o a la persona que tal. No, es el elefante. El gran problema es el elefante. Entonces, el populismo primero te tiene que convencer de que nunca vas a estar peor. Lo segundo y lo que te tiene que convencer, lo ha dicho Javier y por eso lo diré muy rápidamente, es que la riqueza es una tarta y que alguien que es político va a ser capaz de distribuir esa tarta perfectamente de tal manera que todo el mundo reciba exactamente lo mismo. La riqueza, por supuesto, no es una tarta, es algo que va creciendo por unos lados, va creciendo por otros, va cambiando, se tiene que crear. Pero la idea de que la razón por la que tú tienes un problema, sea el que sea, es porque alguien, una visión de la economía extractiva basada en que la economía es una suma cero. La razón por la que tú no tienes recursos o los recursos que te gustaría tener o los que te dicen que podrías tener es porque alguien te los está quitando, ¿de acuerdo? Entonces, el populismo está basado en la envidia, está basado en el robo y está basado en la decisión, en la venta a un grupo lo más grande posible de la idea de que la injusticia, siempre que se cometa sobre unas personas que no son un porcentaje importante de la población, no tiene ningún problema. Entonces cambia la justicia por ese concepto de justicia social que en realidad es adherencia política. Es decir, no es justicia social, es decidir por adherencia política quién tiene razón o quién no tiene razón de manera aleatoria. Lo que también es muy importante en el populismo es esa idea de la tarta estática, de la riqueza como si fuese la casa del tío Gilito. ¿Os acordáis en los muñecos de Disney del tío Gilito, Scrooge, ¿no? que vivía en una torre en la que había muchísimos dólares y nadaba sobre ellos, ¿no? Claro, ¿qué es lo que hace entonces? Compara cosas que son de un problema estructural muy grande con problemas puntuales muy pequeños, ¿no? Entonces dice, para un país de 47 millones de personas, dicen, mira, este señor multimillonario tiene un yate de 5 millones de dólares. Claro, 47 millones, 5 millones de dólares, las matemáticas no funcionan. Elemento esencial del populismo en su análisis macroeconómico es convencer al votante de que 2 más 2 suman 22. Es decir, que el gobierno, vía la impresión de moneda y vía el aumento de gasto público, es capaz de hacer lo que no puede hacer la economía de ninguna otra manera. ¿De acuerdo? Y por supuesto, la clave también es que nunca es culpa del gobierno. Por ejemplo, cualquiera que vea ahora mismo pues, un documental en Netflix sobre lo que ocurrió en Chile en la época de Allende, no escucharán la hiperinflación como un problema de una política de destrucción masiva del tejido productivo unida a la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Dirán que fue un ataque, ¿no? Dirán que fue un enemigo exterior. La utilización del enemigo exterior es clave para justificar los errores, ¿no? No los errores, sino que además es una política extractiva y confiscatoria con un objetivo clave, que es el del enriquecimiento sin precedentes de las personas más cercanas al poder político a costa del empobrecimiento masivo de la plebe, del pueblo. Entonces, para mí, el gran problema del populismo es que desde nuestro entorno tendemos a criticarlo desde un punto de vista de decir, ¿ves?
En Venezuela no ha funcionado, ¿ves? En Argentina no ha funcionado, ¿ves? En Turquía no ha funcionado, parece que solo sea en Latinoamérica, ¿no? Nos olvidamos de Irán, de Turquía, de tantos otros países. Claro, ¿por qué no cala en el debate político? La razón por la que no cala en el debate político es fundamentalmente porque Gustavo Petro, al ciudadano colombiano, le dice, aquí es diferente, aquí va a ser diferente. Nosotros no estamos diciendo que vamos a hacer eso. La segunda es que, por supuesto, utiliza un subterfugio para llevar a cabo esa política extractiva y confiscatoria para llegar al poder, que es el de compararse con países con los que no tienen ningún tipo de comparación en su política económica. Por ejemplo, en el caso del Frente Amplio en Chile o en el caso de Gustavo Petro en Colombia, claro, no van a decir mi ejemplo es Chávez y Kirchner. ¿Qué es lo que dicen? Mi ejemplo son los países nórdicos. Esto de los países nórdicos es fantástico porque es un ejemplo buenísimo que sirve por 3 razones. Muy poca gente ha ido. 2, nadie se mira realmente los países nórdicos. 3, de decir por qué. Claro, los países nórdicos lo primero que son países capitalistas y lo segundo que son países que una vez que crean riqueza la redistribuyen. Pero lo primero que son capitalistas y segundo, de limitación del gobierno vía la intervención por parte de la sociedad civil en la limitación de los poderes de las personas que están en el poder público. Bien, pero fuera de que los países nórdicos no tienen absolutamente nada de socialistas, y mucho menos del socialismo del siglo XXI, que es exactamente igual que el del siglo XX y del siglo XIX, un desastre, la clave para mí es que el populista que está en el poder siempre le pasa la responsabilidad del desastre económico que genera al enemigo exterior, entre comillas, la guerra económica, impone controles de capitales porque ahorradores no están huyendo del país porque no son patriotas, en vez de porque les están robando, y además utiliza la represión siempre. Primero utiliza la propaganda para vender como maná económico una política que nunca ha funcionado y que no va a funcionar. La segunda es utilizar la excusa del enemigo exterior y la tercera es la represión. En el caso, aprovechar la pandemia para encerrar a todo el mundo, cerrar todos los aeropuertos, cerrarlo todo y dejar a todo el mundo indefenso y completa y absolutamente imposible de quejarse, o otros tipos de represión similar. Cuando hablamos del populismo, por lo tanto, tenemos que entender esa profunda inmoralidad que reflejaba Javier hace un momento. Es la profunda inmoralidad de la propuesta económica del populismo, que está basada en destruir al sector productivo a cambio de una paga o de una subvención o de una ayuda al sector improductivo que no solamente no son capaces de dar, sino que no van a dar. Porque esa es la clave a la hora de atacarlo, que lo ha hecho muy bien en su campaña electoral Javier, que es la de desmontar completamente el mensaje buenista. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre, como ocurrió con Allende en Chile o como ocurrió con Cristina Fernández de Kirchner y los Kirchner en Argentina? ¿Qué es lo que ocurre? Que después se embelesa su legado con la idea de que lo hicieron con buena intención. Y como lo hicieron con buena intención y su mejor intención era ayudar a la gente, pues por lo tanto, si no funcionó, bueno, será porque no se hizo lo suficiente, ojo, se imprimió mucha moneda, pero no era suficiente porque no se incentivó la demanda interna, ¿vale? 2, porque no se hizo durante suficiente tiempo, necesitaban más tiempo. El otro día escuché en Venezuela que es que Maduro todavía no ha tenido tiempo para llevar a cabo la verdadera revolución. Y tercero, que hay que repetir, que es lo que hizo Fernández en Argentina cuando llegó. Lo primero que dijo es, ¿qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo que destruyó la economía del país, pero multiplicado.
Y esa es la idea keynesiana, neo-keynesiana, de que el problema nunca es de la intervención, sino de la cantidad de la intervención. Claro, hombre, si la economía le inyectas un 40% de aumento de base monetaria y decrece, claramente el problema tiene que ser que no se ha inyectado suficiente. ¿Por qué? Porque al eliminar el análisis económico, al eliminar el cálculo económico, como decía Huerta de Soto, claro, todos los factores son irrelevantes. La demanda de la moneda es irrelevante. Cuando yo le dije a Gustavo Petro, ¿me puede explicar usted cuál es la demanda real de pesos que hay en el mercado para justificar que un aumento masivo de la base monetaria va a ser absorbido sin generar la destrucción del poder adquisitivo de la moneda? No sabía ni de lo que estaba hablando. Entonces, no solamente no lo sabía, sino que no quiere que tú lo sepas, a lo mejor hasta lo sabe. Sabe perfectamente que la razón por la que hay inflación en Argentina, porque en Argentina hay una inflación del 40% y tiene al lado un país, Uruguay, que tiene una inflación del 3,5 o del 4, no me sé exactamente la cifra, ¿qué diferencia hay entre los dos? El elefante en la habitación. Una política monetaria y fiscal extractiva y confiscatoria. Y claro, como la idea es que la economía, y ya termino, es una tarta, y la riqueza es una tarta, y que hay que distribuirla, y destruyen la tarta que ellos piensan que existe, entonces la cuestión exclusivamente es de lo que quede, es convertir en ricos a lo que quede. Es, por ejemplo, en Argentina, yo recuerdo en el año 91, cuando estuve por primera vez, que me decían, bueno, es que una persona rica es una persona que gana $150.000 al año. Bien, 10 años después es una persona que gana $50.000 al año. Es ir reduciendo constantemente quién es el rico para mantener el mensaje de la envidia y de la extorsión. Y al final, claro que no funciona, pero lo que hay que hacer es atacarlo siempre desde el punto de vista moral, nunca desde el punto de vista efectivo y de la efectividad. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en España, lo hemos visto en Grecia, acabo de volver de Portugal y veniendo de Portugal me decían, bueno, es verdad que no funcionó, pero eso no significa que no fueran buenas ideas, ¿no? Significa exactamente que eran malas ideas, ¿verdad? Por lo tanto, populismo hay que atacarlo y hay que atacarlo desde esta batalla cultural tan importante que estáis llevando a cabo todos los que estáis en esta charla, y lo que hay que continuar una y otra vez repitiendo a la gente es que lo que hace el populismo es destruir lo que finge proteger. Lo que finge proteger, porque no es que lo quiera proteger, no tiene el más mínimo preocupación, ni por los pobres, ni por las mujeres, ni por el medio ambiente, ni por nada de lo que dice proteger. Lo único que hace es utilizar esos argumentos para alcanzar el poder, y una vez que están en el poder, no hay manera de sacarlos. Muchísimas gracias, Daniel, por tus minutos de exposición. Ahora es el turno de Ricardo Gómez, que es abogado brasilero, tiene un posgrado en Derecho Laboral, ha sido presidente y director de RELIAL, la Red Liberal de América Latina, fue presidente del Instituto de Estudios Empresariales en 2011 y 2012, concejal en el año 2016, secretario de Desarrollo Económico de Porto Alegre en 2017, viceprefeito de Porto Alegre. Ricardo, muchísimas gracias por poder contar con vos, con tu presencia en esta hermosa charla que estamos teniendo. Tenés tus 15 minutos de exposición. Gracias, Ignacio, y gracias a la organización del evento por darme la oportunidad de estar en este panel con dos gigantes. Javier, te comento que acá en Brasil vos tenés una hinchada muy grande. Todos los medios liberales acá celebraron tu buen desempeño en las PASO, y pues estamos acompañando las elecciones que vienen en Argentina. Y Daniel, bueno,
un héroe de nosotros acá también. Estudiamos tus libros en el instituto y un honor estar con ustedes en esta charla. Y Javier, una de las cosas que nos hace acompañar a lo que pasa en la Argentina es que justamente sabemos que más o menos ustedes están un par de años adelantados de nosotros. Lo que pasa ahí hoy vendrá a pasar en Brasil luego más. Y eso todo tiene que ver con el tema de este panel. Estoy feliz que estoy con dos economistas tremendos. No necesito profundizar los argumentos económicos. Yo no soy economista, los tengo bastante presentes y quiero compartir un par de datos aquí de Brasil. Pero quiero quizás agregar un elemento más del problema populista, no solo en Latinoamérica, sino pues, en todo el mundo. ¿Qué es el problema institucional que produce el populismo? En Brasil, quiero valerme de la historia brasilera porque creo que da buenos ejemplos de todo eso que mencionamos. Recientemente tuvimos una ola populista muy marcada con los gobiernos del PT, el Partido de los Trabajadores, con Lula da Silva y Dilma Rousseff. Son populismo de izquierda y aunque la gente toda le miraba a Brasil pensando que íbamos rumbo a Venezuela o al kirchnerismo, la verdad es que los gobiernos de Lula da Silva mantuvieron, en ciertos términos, un compromiso con el equilibrio fiscal y con los fundamentos macroeconómicos. Les digo eso porque cuando Lula da Silva fue presidente, en todos los años tuvimos superávit primario en Brasil. Está claro también que vivíamos el boom de las commodities, justo los productos que Brasil más exporta, soja, carne, arroz, etcétera, los productos agropecuarios que son commodities internacionales, el crecimiento del consumo chinés, todo eso hizo con que Lula haya podido mantener un equilibrio fiscal y que haya decidido optar por un tipo de subsidio a la economía a través de subsidios tributarios o de préstamos a grandes empresas. Y todo parecía bien desde el punto de vista económico. Les quiero recordar que Lula da Silva tuvo el apoyo del sector empresarial brasileño durante muchísimo tiempo, aunque un populismo tremendo que puso muchísimo dinero público en los gremios, los sindicatos, en el movimiento Sin Tierras que invadía a haciendas privadas. Pues ahí es que quiero mencionar que durante estos años de estabilidad económica, el populismo izquierdista brasilero produjo un cambio institucional silencioso. Tomó a la Suprema Corte, nombrando ministro de la Suprema Corte, tomó el Poder Judicial, que está básicamente perdido, compró a los medios con cada vez más propagandas del gobierno federal y sus empresas, Petrobras, Banco de Brasil, Caixa Federal, todas empresas públicas que tenían cuentas de publicidad multimillonarias, y eso era el principal ingreso de los medios de comunicación en Brasil durante los años Lula da Silva. Bueno, y entonces viene Dilma Rousseff. Con Dilma Rousseff empezamos a experimentar un tipo de keynesianismo más obvio, más evidente. Basta para probarlo decir que salimos de un 3,7% del PBI, que era que el gobierno invertía en subsidios, llegamos a un 6,7% del PBI en subsidios tributarios o de préstamos, en un momento en que del mercado de crédito un 70% estaba en manos de bancos públicos federales.
Brasil, que tenía hasta el 2014 un superávit primario, desde entonces mergulló en una caída impresionante. Salimos de un 3,5% del PIB, del PBI, de superávit primario, y a un 3% de déficit bajo Dilma Rousseff. La deuda pública arrancó y salimos de un 60% del PBI a un 80% del PBI con Dilma Rousseff. La tasa de interés artificialmente rebajada por Lula durante años. Dilma Rousseff lo produce una rebaja aún más grande y luego la inflación empieza obviamente a aparecer, hasta que en el año 2015 la inflación alcanza un 10% al año, y cuando empieza a caer el gobierno Rousseff. Pues en este momento que pasa desde el punto de vista institucional en Brasil es que Rousseff empieza a perder la mano de la economía, el empleo desaparece, la inversión desaparece, la inflación vuelve con fuerza y pierde apoyo político. Se pelea con el Congreso Nacional y la Suprema Corte en ese momento da un paso adelante y se pone como la mediadora de este conflicto entre Ejecutivo y Legislativo. Terminamos con el impeachment de Dilma Rousseff. ¿Por qué digo que la Suprema Corte fue quien medió este conflicto? Porque la Suprema Corte inventó un procedimiento jurídico para el impeachment que no estaba ni en la ley ni en la Constitución. Les recuerdo que el segundo impeachment que Brasil tuvo, el primero fue bajo la ley y la regla que estaba escrita. Y lo que hace la Suprema Corte en este momento es decir, bueno, este procedimiento no es suficiente, y crea un procedimiento totalmente distinto a lo que estaba en la ley. Y los otros dos poderes lo aceptan. Lo aceptan con el consenso de que la Suprema Corte tenía pues la capacidad moral de intervenir en este momento. Viene un gobierno de transición, para nada un gobierno populista. El gobierno de Temer es un gobierno que subió la tasa de interés, empezó a disminuir los subsidios, hay una retracción de la moneda, o deja de crecer los medios de pago, M1, y contiene el crecimiento de la deuda pública. Y en este momento pasa en Brasil algo extraordinario, que es el surgimiento de un gobierno de Bolsonaro que de un lado tiene un argumento populista fuertísimo de ser un patriota y disputa las elecciones como el presidente de los brasileros, porque los brasileros tienen un argumento nacionalista, tienen un argumento patriótico, tienen un argumento de honestidad, porque, bueno, todos ustedes conocen el problema de la corrupción en Brasil, lo que ha pasado en este país con los escándalos de Odebrecht, nada tan claro como tirar bolsas de dinero sobre los conventos, Javier, pero aún así, escenas bastante fuertes. Pues Bolsonaro gana las elecciones con un discurso de ética, de honestidad, de estar al lado del pueblo, de ser un hombre común. Y en este momento el milagro que les comento es que en la elección brasilera la economía y los fundamentos económicos tuvieron un rol fundamental. Y tiene a su lado el ministro Paulo Guedes, un liberal que pues toda su vida atacó el keynesianismo y defendió el fortalecimiento de los fundamentos económicos como nosotros aquí los tenemos presentes. Y entonces viene el gran elemento mundial que convirtió a todos los gobiernos del mundo aún más en gobiernos populistas, que es la pandemia. ¿Qué hace la pandemia en Brasil? Yo a veces me pregunto qué habría hecho el gobierno Bolsonaro y Paulo Guedes si no fuera la pandemia. Porque la pandemia nos convirtió otra vez en un populismo económico tremendo. El superávit que les comenté era 3,5, llegó a menos 3, un déficit de 3% del PBI. Se estaba recuperando
a un 0,85% del PBI de déficit, y en 2020 fue un 9,4% de déficit. La deuda del gobierno federal salió de un 87 a un 99% del PBI. La emisión de moneda creció M1 43% en 12 meses. Y la tasa de interés rebajada artificialmente de un 6% al año a un 2% al año, y la inflación obviamente sale de un 2% y el año pasado alcanza 9,7%. En los últimos 12 meses sumamos 9,7% de inflación. Si es verdad que no estamos en números argentinos, y acá quizás la lógica del fútbol esté al contrario, porque Brasil es 2 veces campeón mundial de inflación, pero la Argentina tiene 5 títulos. Aquí se invierte la situación. Pero, ¿qué pasa en este momento? Cuando les digo que todos los gobiernos se volvieron populistas, es que Brasil gastó casi, les doy el número, 400.000 millones de reales con bonos para los que no podrían trabajar. O sea, la pandemia hizo con que este discurso de quedémonos en casa, eso es lo mejor para todos, la economía lo vemos después, hizo con que el gobierno saliera a gastar un dinero que no tenía para mantener a gente que no trabajaba. ¿Y cómo salir de eso? Con eso quiero terminar. El tema es cómo salir del populismo. Porque sabemos todos que los gobiernos, los políticos que no le digan a la gente que yo sí les represento, que somos nosotros contra los demás, que no tienen enemigos claros, esto no son los políticos que ganan las elecciones. O sea, el argumento, especialmente en este continente, me acuerdo de este librito de José Ignacio García Hamilton, Los orígenes de nuestra cultura autoritaria. En este continente, con esta cultura que tenemos de esperar que el gobierno salga a resolver todos los problemas del universo, la gente espera que el gobierno tenga las soluciones para un problema que no tiene cómo resolver. ¿Cuál es el problema en Brasil hoy? Es que las alternativas a Bolsonaro vuelven a ser Lula da Silva, con un discurso de que está arrepentido de no haber sido suficientemente populista durante sus 8 años en el gobierno. Y otros partidos que dicen que el error de Bolsonaro fue que gastó poco durante la pandemia, que habría que haber puesto más plata para que la economía volviera a crecer. Mientras tanto, con todos estos fundamentos económicos rumbo al abismo, el FMI acaba de publicar que, bueno, Brasil está sustaining a strong recovery. O sea, se recupera con fuerza. El futuro ya lo sabemos. No podremos pagar este gasto público exacerbado, no podremos pagar la inflación, pues no la podremos contener mientras no volvamos a tener el control de las cuentas públicas, y esto nos trae a la siguiente situación en el país. Parece que no hay alternativas al populismo. Quizás haya tipos diferentes de populismo para elegir, pero de esto no saldremos tan fácilmente. Me gustaría saber qué hubiera hecho Bolsonaro si no fuera la pandemia. El discurso era un discurso bastante liberal, tiene sí avances importantes en el ambiente de negocios, en algunos temas tributarios, pues más o menos, pero seguramente hay avances en el ambiente de negocios en Brasil que nos puede dejar esperanzosos. Pero yo creo que la
debilidad institucional, y con eso quiero terminar, la debilidad institucional que resultó del populismo de izquierda en Brasil. Bolsonaro gana las elecciones como un candidato antisistema. ¿Qué tenemos hoy? El sistema entero le quiere comer con papas fritas. La Suprema Corte tiene presos a bloggers, youtubers, que defienden el gobierno federal, sin el debido proceso legal, sin un juicio, sin una acusación por un fiscal, sino por una decisión de un juez de la Suprema Corte, quien fue el investigador, el fiscal y el juez de una causa en la cual él se considera víctima. O sea, un caso único en la historia reciente del país, de una quiebra de las garantías más fundamentales. Diputados federales hay 2 que están presos por declaraciones contra la Suprema Corte, o sea, por opiniones contra la Suprema Corte. Sí, no estoy de acuerdo con las opiniones que tienen, pero están presos sin delito. Y el momento institucional brasileño, resultado del populismo que duró 15 años de izquierda en este país, es lo que más nos preocupa. Muchas gracias, Ricardo, por tu exposición. Ahora sí, vamos a abrir la mesa. Estaba tomando nota de las disertaciones de los 3 y veo muchísimos puntos en comunes. Esto de cuando se habla de necesidades infinitas y recursos limitados, siempre me hace acordar primera ley de economía, la escasez de recursos, primera ley de la política, negar la primera ley de la economía. También han hablado del tema de los populismos, siempre se busca un enemigo exterior, alguien a quien echarle la culpa. Puede ser el Fondo Monetario Internacional, pueden ser los empresarios, puede ser ahora mismo con toda esta situación que hemos estado viviendo el tema del coronavirus, del COVID. También han hablado mucho de esta sociedad, como decía Milton Friedman, que las sociedades están divididas en 2. Unos son los que reciben las ayudas estatales y otros son los que las pagan, ¿no? Pero esto me viene a la mente algo que creo que no han comentado y me gustaría que lo charlemos un poco, que lo charlen un poco entre los 3, que tiene que ver con el paternalismo estatal, porque en definitiva estos políticos populistas no salen de una planta, sino que salen de la sociedad y evidentemente, bueno, con sus ingenierías saben manejar ciertas cuestiones para que la sociedad los vote y para llegar al poder, a pesar de los pésimos resultados económicos, sociales, culturales que terminan generando. Me gustaría que discutan un poco el tema de lo que es el paternalismo estatal. Si les parece, podemos seguir con el orden que veníamos sosteniendo. No tengan problema en irse interrumpiendo si uno quiere marcarle un punto al otro. Si te parece, Javier, podemos comenzar contigo, un país que evidentemente está bastante sumergido en toda esta cuestión de paternalismo, ¿no? A ver, en algún sentido, la respuesta a tu punto, Ignacio, está contenido en la sección segunda de mi exposición y también está en una de las partes de la exposición de Daniel. Por un lado, digamos, ¿sobre qué se sostiene o sobre qué se construye el populismo? El populismo es básicamente abusar de las mayorías, es decir, hacer un uso abusivo de las mayorías. Es decir, claramente el discurso, digamos, cuando vos mirás lo que yo señalaba en el punto 2, que tiene que ver con la distribución del ingreso, que lleva una log normal o una chi cuadrado, digamos, también llamada distribución Pareto, básicamente vos tenés que entre el 70 y el 80% de la población vive con menos del ingreso promedio. Entonces, esa situación de vamos a quitarle al grupo de los que tienen para darle a los que no tienen, básicamente ese es el móvil fundamental, donde
básicamente ahí tenés implícito que un grupo está esperando vivir, ¿sí?, del trabajo ajeno, y que no lo viven y que no lo experimentan como un saqueo, cuando en realidad es un saqueo, y que está vestido como una noble causa, que es la causa de la justicia social, y que tanto, digamos, Daniel como en mi exposición hemos señalado la injusticia de la justicia social por implicar un trato desigual frente a la ley, por implicar un robo, sí, y que además en el fondo hay una cuestión de base moral que tiene que ver con, y esto se sostiene sobre la envidia, el odio y el resentimiento, deriva en un trato desigual frente a la ley, sí, tiene implícito un robo, sí, y es más, o sea, cuanto más a la izquierda está el régimen, digamos, más fuerte, digamos, puede llegar a ser el nivel de violencia que puede hasta acabar con la vida de muchísimos seres humanos. Es decir que en el fondo es esto, digamos, de que vos estés esperando que tu cosa mejore porque el Estado te va a dar algo, ¿sí? Y eso básicamente deriva también de una degradación de los valores morales. Porque en el fondo lo que vos tenés es que esos valores morales van a terminar impactando sobre el diseño de las instituciones. Ejemplo, digamos, o sea, si vos abrazás los valores morales del socialismo, que son los que acabo de recitar, la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo, y si es necesario, en favor del colectivo, digamos, matar seres humanos, ¿sí? Algo que los socialistas hicieron y mataron 150 millones de seres humanos. Entonces, eso va a derivar en un conjunto de instituciones que lo que van a terminar haciendo es fagocitar el proceso de acumulación de riqueza y por lo tanto, digamos, todos vamos a ser más pobres. Es decir que, digamos, en realidad, digo, esto estuvo planteado desde mi punto de vista en el punto 2 de mi exposición y en la parte, digamos, cuando Daniel, digamos, estuvo hablando de los temas de la justicia social, digamos, que se complementan y que en el fondo, si vos querés, hay una actitud adolescente o infantil, porque, digamos, o sea, cuando vos abrazás las ideas de la libertad, digamos, o sea, tiene una contracara y es la responsabilidad. Es decir, la libertad va a permitir que vos te hagas de los resultados, sí, vos puedas disfrutar de los resultados de tu trabajo. Ahora, digamos, también te tenés que hacer cargo de los costos. Y entonces, lo que te prometen los socialistas es que, digamos, o sea, esto se arregla dándote derechos. Entonces vos ahora no te tenés que esforzar, vos tenés derechos. ¿Por qué? Porque donde hay una necesidad, según ellos, nace un derecho. Ahora el problema es que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Ahí aparece el tema de la justicia social, de la puja distributiva, ¿sí? No como explicación de la inflación, sino de a quién le vamos a robar para poder financiar esto. Y eso, digamos, es lo que hace que termines penalizando a los que crean riqueza, favoreciendo a los que no la crean, y por ende, digamos, el proceso deriva en un empobrecimiento gradual hasta que llega a la última fase y después sea la caída esa abrupta. Por lo tanto, para mí, digamos, o sea, esos conceptos ya estaban contenidos y es el hecho de que no te haces cargo, porque en total te lo da el Estado, o sea, el Estado alimenta esa posición. Yo creo que por añadir es muy importante recordar una cosa con el tema del Estado paternalista, ¿no? La razón por la que el populismo avanza, y Ricardo lo ha comentado ahora con respecto a las elecciones también, es porque se le ataca al 100% ante la posibilidad de un populista que es populista al 50% y otro que es populista al 100%, dice, dame el del 100%. Prefiero el del 100%. El gran error que han cometido muchos gobiernos de centro-derecha o en Latinoamérica y también en Europa ha sido, avanza el populismo, vamos a comprar el 40% de su mensaje y entonces así con eso combatimos al populismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que claro, como no puede ser de otra manera, si
si el gobierno supuestamente que va a ser responsable fiscalmente y va a poner unas medidas liberales o cercanas a la ortodoxia económica, te dice que hay que imprimir moneda, pero solamente un 20% en vez de un 40%, y dices, pues yo casi que me den el 40%. ¿Por qué? Porque tú, ese problema moral en el que tú estás desplazando cada vez más porción de la sociedad a los que reciben de un dinero que se extrae y que se confisca de la economía, y los que crean y los que generan recursos son cada vez menos, pues como decía Bastiat, el que quiere vivir del Estado siempre debe recordar que el Estado vive de todos, ¿no? Y que, pero debemos recordar ese punto, sobre todo de cara al debate político, cuando tenemos en nuestros países, etcétera, este debate. Que hay que combatir el mensaje, como hace Javier, en la raíz. No se puede caer en el error que cometió, y me vas a permitir dar el ejemplo de Macri, ¿no? Macri básicamente dijo, bueno, Kirchner menos 20%, menos 30% a lo mejor. Claro, dices, Kirchner menos 30%, pues yo recuerdo una vez que me entrevistaron en una televisión argentina que había un clip en el que salía una señora que decía, es que, claro, al menos antes no había que laburar, ahora es que hay que laburar. Pues dice, pues prefiero el otro. Hay que combatir el populismo al 100%. Y lo que se ha demostrado en elecciones es que cuando lo combates al 100% y lo atacas al 100% y pones esa inmoralidad absoluta que es el populismo como contraposición a la ortodoxia, la gente, que no es tonta, escucha y lo respeta y lo valora. Yo veo la manera como los populistas administran al dinero público es la misma manera como administran a la ley. La relación que tienen con la plata es la misma relación que tienen con la ley. Es decir, en todos los países, seguro en los países iberoamericanos, todos tenemos una expresión que creemos que uno de nuestros presidentes ha dicho en algún momento, que es: para los amigos, todo. Para los enemigos, la ley. O sea, yo elijo quiénes son los favorecidos y quiénes son los que tienen que pagar las cuentas y la ley. Y el populismo es la versión moderna del autoritarismo, de una monarquía absolutista. Cuando Luis XIV dice, l'État c'est moi, el Estado soy yo, él lo podría decir porque el rey está puesto por Dios. O sea, Dios me hizo rey y por lo tanto el Estado soy yo. Lo que hicimos en tiempos modernos, en tiempos democráticos, es cambiar Dios en esta frase y ponerle el pueblo. O sea, el Estado soy yo porque el pueblo así lo quiere. Este es el argumento populista. Es una nueva ropa de un viejo personaje. ¿Sí? El tipo absolutista, el tipo que se pone por encima de la ley. Y la manera como se conducen es como señores del Estado. Son pequeños reyes que salen a ganar elecciones. Se ponen como señores del Estado. Yo elijo quiénes están bajo la ley y quiénes no están bajo la ley. Yo elijo quiénes pagan los impuestos y quiénes van a recibir este montón de plata que recaudé quitándole a los que trabajan. O sea, ¿cuál es la respuesta? La respuesta para eso es ponerle los gobernantes por debajo de la ley como la gente tiene que estar. O sea, es el Estado de Derecho la respuesta. La respuesta es fortalecer a las instituciones, ponerle límites a lo que puede hacer con el presupuesto público, pero también con el Estado de Derecho, con las leyes y con todo lo que le toca al gobierno administrar, o no le debería tocar al gobierno administrar. O sea, el tema del populismo y del paternalismo son en verdad lo mismo que el tema de la monarquía absolutista. Contra eso nacieron las revoluciones liberales
Y contra esta nueva versión es que se levantan los liberales actuales. Gracias, Sí. Ricardo. Sí. Bueno, una de las cuestiones que... Sí, Javier, perdón. A ver, porque me parece que hay algo muy, muy importante que Daniel acaba de subrayar y que yo, digamos, o sea, puedo dar testimonio de hacerlo, ¿no? De que es plantear la discusión en términos morales. Es decir, cuando vos el planteo lo haces en términos morales, no hay criterio de optimalidad que valga. Es decir, la optimalidad en el fondo es un subproducto de esquivar la discusión moral. Ejemplo, mi debate sobre el Banco Central. El punto es, ¿quién está a favor del robo? Nadie puede estar a favor del robo. ¿Quién puede estar a favor de la corrupción de los políticos? Nadie puede estar a favor de la corrupción de los políticos. ¿Quién puede estar a favor de que los políticos nos roben 5 puntos del PBI? Nadie puede estar a favor de eso. Es decir, por lo tanto, digamos, hacia el Banco Central, que es un mecanismo por el cual se le roba a los ciudadanos de bien 5 puntos del PBI en favor de los políticos ladrones, en el fondo, digamos, la discusión es inminentemente moral. Y en realidad, la forma en la cual, digamos, se escapan tiene que ver con el tema de la optimalidad, es decir, esquivan el debate desde la optimalidad y buscar la optimalidad como criterio subsidiario de la moral, lo cual es aberrante. Lo voy a poner con un ejemplo no económico y después lo voy a poner en uno económico para que, digamos, sea claramente se vea el problema. Es como que, entonces yo ahora necesito además de hacerme valer de determinadas estructuras matemáticas para poder encontrar un óptimo. Es decir, tengo que crear funciones que tengan, digamos, determinadas características para que además eso derive en un óptimo. Que es en el fondo, digamos, cuando todos, si uno podríamos pensar en términos de teoría del valor, todos somos neoclásicos, es de donde la verdadera raíz neoclásica se aísla de la austríaca y termina generando, digamos, esta deformación que deriva en cosas calamitosas y que a la larga termina siendo funcional el socialismo. Si yo digo, a ver, yo entiendo, digamos, que respetar la vida está bien y que asesinar está mal. Entonces, en la lógica de la optimalidad existe entonces alguna función, ¿sí? con la concavidad pertinente en la función, tal que puedo encontrar un máximo y por lo tanto es un óptimo, es decir, que existe un óptimo de tortura. Es decir, es un disparate, está mal, digamos, torturar también está mal. Está mal matar, está mal torturar y lo único que vale es respetar la vida. Digo, esto lo podemos poner en términos de política monetaria. En realidad, a ver, nadie se anda preguntando por la vida cuánto debería ser la cantidad óptima de tomates en la economía. En realidad, la cantidad óptima de dinero en la economía va a estar determinada por los deseos de los individuos en función de las transacciones que tenga que hacer. Y la realidad, ¿sí?, que determinado ese nivel de demanda de dinero, que es un elemento real, lo único que puede hacer el Banco Central es que cuando determina lo que es la oferta de dinero, ¿sí?, determina una determinada cantidad de dinero y de ahí sale el nivel de precios. Ahora, creer que, digamos, o sea, ese proceso de optimalidad, digamos, está en manos del Banco Central, también es fatalmente arrogante. Por eso digo, quiero ir sobre la fatal arrogancia. Porque en el fondo, digamos, se estaría arrogando la posibilidad de determinar el vector de precios. Es decir, que como además lo determina, digamos, desde la cantidad nominal de dinero, entonces, digamos, conoce todos los precios relativos y los puede escalar a la nueva cantidad de dinero y determinar que eso es óptimo. Y por lo tanto implica conocer el vector de precio de equilibrio. Es decir, eso es fatalmente arrogante, no tiene forma de saberlo, porque
Digo, debería conocer las preferencias pasadas, presentes y futuras de todos los agentes respecto de todos los bienes pasados, presentes y futuros, debería conocer la tasa de preferencia intertemporal, debería conocer las dotaciones iniciales, la mutación de las mismas, cómo va además cómo es la tecnología hoy, que es heterogénea además, y cómo va a evolucionar en el futuro y las tasas de amortización asociadas a todo eso, ¿sí? Y además, digamos, la expectativa de inflación, es decir, debería ser omnisciente, omnipresente y omnipotente, es decir, debería ser Dios. Es decir, en el fondo, el populismo, ¿sí?, es una versión entre el socialismo real y el socialismo socialdemócrata, pero no deja de ser algo de base colectivista y que lo único que lleva es al empobrecimiento y que no importa a los fines del resultado final, si lo haces de buenos modales o viejos o de malos modales. El socialismo de buenos modales es tan malo como el de malos modales. La única diferencia es la velocidad. Y creo que ahí está el eje central de lo que señalaba Daniel correctamente. Esto es una batalla que no es a medias tintas. Y no es porque uno es extremo. Yo no me siento extremo al plantear esto, porque el planteo, tal cual como lo mencionó Daniel, y lo hago yo sistemáticamente en la campaña, es un planteo de índole moral. Entonces, la pregunta es moral. ¿Robar está bien o está mal? ¿Ser un envidioso está bien o está mal? Es decir, en referencia a Thomas Sowell, que vos lo mencionaste sin citarlo, lo que es esa maravillosa frase, digamos, ¿no?, que la primera ley de la economía es la escasez, que no hay de todo para todo, la primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía. También tiene otra frase maravillosa que dice: ¿desde qué momento, digamos, la envidia dejó de ser un pecado capital para convertirse en una virtud? Entonces, cuando vos planteás la cuestión desde el punto de vista moral, no necesitas un criterio subsidiario de optimalidad, que es la economía neoclásica. Por lo tanto, digamos, ahí también vamos a un problema, ¿sí?, de la estructura del conocimiento, donde vos podés tener a alguien que tenga un espíritu liberal, pero que abrazando de manera no crítica el instrumental neoclásico, termina siendo funcional al socialismo en la propia lógica de camino de servidumbre, cuando admite la existencia de fallos de mercado, cuando en realidad los fallos de mercado surgen de una mala lectura, ¿sí?, del fenómeno que tenemos enfrente. Y que eso después deriva en intervenciones, cuyas intervenciones el resultado es peor que el resultado original, y eso demanda más intervención y eso nos lleva a más socialismo. Por lo tanto, digamos, el diagnóstico moral es siempre lo que marcha primero, porque eso va a permitir dejar en claro, ¿sí?, quién está del lado correcto y quién está del lado de los delincuentes. Ricardo, Daniel, no sé si quieren sumar algo, si no... No, en este punto perfecto lo que dice Javier, y en este punto, la realización de un congreso de liberalismo cultural, quiero reforzar esto, no es por su conocimiento de escuela austríaca o de la economía, que es tremendo, que Javier pues, nos acaba de decir, sino que por el tema moral. O sea, nosotros liberales pasamos quizás décadas discutiendo el funcionamiento de la economía, lo tenemos que hacer, y estoy seguro que tenemos el mejor conocimiento, o por admitir el desconocimiento de la economía, de las decisiones económicas, pero que podamos discutir la cuestión moral, la cuestión política, la cuestión filosófica, porque la izquierda lo hizo, los socialistas cambiaron su discurso y ya no discuten la eficiencia económica, sino que discuten elementos principalmente morales y culturales.
Y quiero solo reforzar esto. Si dejamos de hablar de las cuestiones morales, de las cuestiones de libertades políticas, de libertades fundamentales, vamos a seguir perdiendo la lucha para el populismo y el colectivismo. Solo para reforzar y volver a saludar por la elección del tema del Congreso. Tengo una pregunta para hacerles. Han comentado, cuando hablábamos de ahí del paternalismo estatal y demás, que, por ejemplo, en el caso de Argentina, como tiene una buena parte de su población pobre, prácticamente un 45, un 50%, se hace muy atractivo votar a estos líderes populistas que prometen tantas cuestiones y demás. También Daniel en un momento comentaba que había visto un video donde decía, no, antes por lo menos no teníamos que laburar, no teníamos que trabajar y ahora tenemos que trabajar. Y se va viendo, no sé si coinciden, una pérdida de ciertos valores, de estos valores que el liberalismo impulsa. ¿Les parece que hay dos? Yo he escuchado a McCloskey, que antes estuvo exponiendo y demás, y ella siempre hace hincapié en que una sociedad avanza en base a las virtudes de esta sociedad, a los valores que esta sociedad tiene. Y después hay otros autores, como por ejemplo Acemoglu y Robinson, de Por qué fracasan los países, donde hacen más hincapié en todo el tema que tiene que ver con las instituciones. ¿Cómo les parece que podemos escapar de estos populismos si justamente una buena parte de la población evidentemente está abrazando valores que no son los que profesa el liberalismo, la libertad, el derecho de propiedad, la propiedad privada, el Estado de Derecho y tantos otros? Me vas a permitir incidir en una cosa aquí muy importante. Y es, estaba en Lisboa en la reunión de liberales, conservadores, etcétera, etcétera, y notaba este mismo argumentario, ¿no? La mayoría de la gente piensa que, la sociedad piensa que, pero es falso. Resulta, oh sorpresa, que ningún populista del marxismo cultural, ningún comunista, ningún socialista puede ganar las elecciones sin disfrazarse de una política más o menos liberal, unas ideas más o menos de crecimiento, empleo, empresa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos han convencido de una cosa que es falsa, que el ciudadano medio prefiere que le vendan el maná del estatismo y del paternalismo a las... No es verdad, eso es lo primero. Y lo ha demostrado Javier en las elecciones hace poco. Segundo, y lo demostró Bolsonaro con las elecciones también. Ojo, el mensaje con el que Bolsonaro se presentó a las elecciones, luego podemos, como siempre se pueden criticar las políticas, pero el mensaje no tenía nada que ver con eso. Pero, y fuera de cada uno de cada ejemplo particular, hay otro factor esencial que ha sido el de la pandemia. Nos han intentado convencer desde los medios de comunicación y desde el marxismo cultural que la pandemia ha demostrado que el ciudadano sin el Estado no es nada y que el Estado lo soluciona todo y que el Estado... Y sin embargo, tenemos en todo el mundo protestas, una reacción contraria a aquellos gobiernos que han tomado como posición la de el encierro, la destrucción de los derechos civiles, etc. Por lo tanto, lo primero que yo diría es, ojo con dar por perdida una batalla que no está solamente perdida, sino que además el ser humano en su interior lo que es fundamental. El ser humano es liberal y luego te tienen que convencer a lo largo del tiempo vía el engaño y el desmerecimiento de tu propio capacidad de mérito que tú no puedes. Es la misma, funciona de la misma forma que un abusador, el socialismo. Es constantemente decirte tres cosas. Uno, tú solo no puedes. Dos, nadie te va a querer más que yo. Tres, sin mí no vas a hacer nada. ¿Vale? Falso. Entonces, eso es lo primero que yo diría. Y lo segundo que yo diría, que yo creo que es importante, es la razón fundamental por la que ha crecido el populismo
paternalista y estatista, es porque la socialdemocracia y los partidos conservadores, sobre todo en los países desarrollados, han perdido su esencia. O sea, los partidos conservadores, que eran los partidos de bajos impuestos y bajo gasto público, se han convertido en partidos de alto gasto público y altos impuestos, y los partidos socialdemócratas, en vez de ser partidos de apoyo al pequeño empresario, al pequeño negocio, a los trabajadores, se han convertido en partidos de defensa de la élite más elitista de todas, que son los multibillonarios, ¿no? Los multimillonarios. Entonces, volviendo a la batalla cultural, y sobre todo teniendo en cuenta que me tengo que ir en 5 minutos, ojo con caer en el error de pensar que todo el mundo es socialista porque es falso, o que la mayoría es socialista porque es falso, y ojo con caer en el error de pensar que la razón por la que crece el populismo es por esa y no porque los partidos conservadores han ido perdiendo su esencia de bajo gasto y bajos impuestos. En el momento en el que eso se lo decía ayer a un ex asesor de la Casa Blanca, decía, en el momento en el que Donald Trump multiplica el gasto público y baja los impuestos y te aumenta la deuda, ¿qué argumento tienes contra Joe Biden cuando venga y te diga voy a multiplicar el gasto público, voy a aumentar la deuda? Claro, si tú no defiendes, entonces, vuelta a eso. No, los principios no se cuestionan, se defienden, sobre todo cuando tenemos razón. Y segundo, dejemos de pensar que la batalla está perdida de antemano, porque no existe ningún partido del marxismo cultural que haya podido jamás ni siquiera acercarse al poder sin disfrazarse de cordero liberal. Muchas gracias, Daniel. Si ¿Me perdonáis que me tengo que ir? Es que aquí es una hora muy mala. Un abrazo fortísimo. Sin problema, muchas gracias. El honor de estar con vosotros dos excede todo esto. Me lo he pasado fenomenal y a tope. Que lo bueno de no estar equivocado es que no estás equivocado. Gracias, Daniel Lacalle. Un fuerte abrazo. Gracias por haber participado. Ricardo, si querés agregar algún comentario, ahí está Javier nuevamente, que lo habíamos perdido un ratito, a esto que estaba comentando Daniel. Sí, tienes razón, Daniel. Acá la discusión, y esto parece un cambio importante en el escenario político acá en Brasil, es que Bolsonaro recuperó una discusión moral y ganó las elecciones por la discusión moral, no por su proyecto económico ni por lo que sea, ¿no? Ganó las elecciones porque tenía un proyecto, una expresión del conservadurismo de la gente. La izquierda marxista cultural fue tan lejos en Brasil, a tal punto que se creó una reacción de las familias que no aceptan este tipo es un colectivismo, diversos microcolectivismos, de confrontar los hombres contra las mujeres, los negros contra los blancos, los pobres contra los ricos, todos contra todos, los heterosexuales contra los homosexuales, como si la sociedad fuera una guerra eterna de facciones. No es así. Y eso, de hecho, los conservadores supieron, en este momento con Bolsonaro, adentrar a la discusión moral. Y este es el punto fundamental, de que o nos dedicamos y más allá del tema económico, o nos dedicamos también a hablarle a la gente sobre valores. Y Javier, tenés toda la razón, decirles quiénes están a favor de la corrupción, del robo. En este continente tuvimos un regalo de oro de la izquierda que nos gobernó en los últimos 20 años. Fueron aún más corruptos que los corruptos de toda nuestra historia. Lo que hicieron estos socialistas desde el punto de vista ético fue un crimen completo. O sea, hay que ir más allá de lo económico y entender que la gente, de hecho,
quiere trabajar. Este fue el discurso de Bolsonaro, que nosotros tenemos que salir a trabajar. Con eso es que mantenemos nuestras familias, saliendo a trabajar. No queremos bonos, no queremos que el Estado nos regale plata, queremos salir a trabajar. Y esto funciona, este discurso funciona. Gracias, Ricardo. Javier, un último mensaje, sobre todo para muchos jóvenes que están siguiendo este encuentro. A ver, yo quiero rescatar el argumento que estaba haciendo Daniel y que lo ha adornado de excelente manera Ricardo también, y es el hecho de que no solo somos superiores en lo que tiene que ver en la cuestión productiva, es decir, la caída del muro dejó en evidencia que el socialismo real no funciona. Ahora, por lo tanto, los socialistas se replegaron. Digamos, si encontraron aliados, digo, en los socialdemócratas o, digamos, en los liberales que abracen los postulados neoclásicos, convencionales, y que terminan siendo funcionales en la lógica de camino de servidumbre el crecimiento de la izquierda. Y eso en parte es porque la superioridad era tan grande en el plano productivo que en rigor los liberales se corrieron de la batalla moral. Y en el fondo lo más importante es la batalla moral. Por eso en el libro de Israel Kirzner que trata la cuestión de la distribución, desde mi punto es maravilloso, dice, aun cuando el sistema fuera infinitamente superior en el plano productivo, si el capitalismo fuera injusto, es decir, sus bases morales fueran erróneas, el sistema ameritaría ser destruido, porque no es justo. Y lo que han hecho los socialistas es inventar fantasmas con lecturas inadecuadas e impropias de los datos y crear la idea de que el capitalismo es injusto, cuando en realidad es el único sistema que es justo. Estoy hablando del capitalismo de libre empresa, ¿no? Obviamente. En ese contexto, ellos se adueñaron de la batalla moral y se arrogaron una superioridad moral a partir de la cual ellos juzgan al capitalismo por sus resultados, que además los lee mal, que además que cuando fallan sacan que el problema es lo que ellos proponen como solución, que es el Estado, y comparan contra su falso altruismo. Entonces, primero que la comparación es injusta porque compara los supuestos objetivos de un grupo con los resultados fácticos de otro, que además, o sea, están contaminados, porque ni siquiera están limpios. Entonces, y eso ocurre porque los liberales nos corrimos de la batalla en el plano de la moral. Por ende, el eje central de la discusión debe ser la cuestión moral. De hecho, a mí digamos, o sea, festejo que tanto, digamos, Daniel como Ricardo hayan señalado esto, porque el eje de toda mi argumentación pública se basa en una argumentación de índole moral. Y ahí es en el momento donde no hace falta ir a un criterio subsidiario para dar una respuesta acerca de la optimalidad, que a la postre no solo que es funcional, ¿sí?, a que en dinámica siga habiendo y va a haber más socialismo, y que es fatalmente arrogante, sino que cuando uno va al plano moral, las cosas se vuelven blanco o negro. Javier. Entonces, la sociedad decide convertirse en una sociedad de saqueadores.
esa sociedad va a colapsar por haber elegido ser una sociedad de saqueadores. Y cuando la sociedad elija los valores, ¿sí?, que son la base de Occidente, esa sociedad va a prosperar. Javier, muchísimas gracias por tu disertación, muchísimas gracias también Ricardo y muchísimas gracias Daniel, que se tuvo que retirar antes. Vamos ya mismo a dar paso al siguiente panel y bueno, Javier, mucha suerte en las elecciones, en las próximas elecciones. Fuerte abrazo para todos y muchísimas gracias.